Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás, José Raúl? ¿Todo bien? Bueno, a ver, Todo ya muy bien, estamos. Inge. Todo Qué tranquilo. bueno, a ver, vamos a arrancar, ya estamos más o menos 20, no sé, creo que el viernes, como que se viene el feriado medio largo, ¿no? Yo creo que eso nos está, mucha gente viaja estos días, así que posiblemente sea eso. Bueno, vamos a continuar entonces con paseando un poquito por lo que es la ingeniería, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos otros aspectos propios, digamos, ¿no? Ya hemos visto la ubicación y el tamaño, que es el punto de partida, ¿no? Si no sabemos el tamaño, no sabemos la dimensión del proyecto que queremos hacer. Y esto sale normalmente del estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado nos va a definir un tamaño de proyecto. Ok, entonces, a ver, voy a hacer la presentación y por ahí luego voy a parar un poquito porque quiero mostrarles algo que después vamos a necesitar. Ok, y es interesante a veces revisar alguna documentación, información secundaria, genérica, que muchas veces nos sirve en la ingeniería, especialmente cuando hacemos ingeniería en fases iniciales, usamos información secundaria, ¿no? No vamos a cotizar, digamos, todos los ítems para algo que estamos diseñando. Entonces, a veces usamos información que ya existe de un proyecto similar o en este caso hay algunas publicaciones que incluso uno puede comprar donde existe información para elaborar un proyecto. No todo lo que quisiéramos, ¿ok? Pero ahora que estamos viendo temas eh, qué sé yo, hemos planteado diferentes tipos de proyectos en esta etapa previa, entonces creo que van a ser útiles estas fuentes de información, ¿ok? Luego, cuando lleguemos a esa parte les voy a mostrar. Déjenme. Bueno, habíamos visto el concepto ayer de área de influencia, ¿no? Como un concepto ampliado de lo que es el sitio o la ubicación, la localización del proyecto, ¿no? En algunos proyectos no solo se considera donde se está implementando, sino hay un área complementaria que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Especialmente en los proyectos hidroeléctricos, donde se nota que hay un aporte eh, de áreas de una cuenca, en este caso una cuenca hidrológica, es importante ampliar el área de influencia más allá de solamente en este caso, qué sé yo, la represa, ¿no? El área donde se inunda, sino hay un área adicional donde están los aportes hídricos para la implementación del proyecto. Entonces, la idea es que esto no se vea afectado por algún otro tipo alguna iniciativa o algún otro tipo de proyecto, ¿no? En este mismo caso, incluso el de la generación eólica, si alguien construye, por ejemplo, si estamos muy cerca de la ciudad y de pronto a alguien se le ocurre construir un condominio, unos edificios por acá cerca, esto nos va a afectar, ¿no? Va a haber una afectación eh, a la... Eh, a la generación, potencial eólico en este caso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no?
si se negocia con la alcaldía, por ejemplo, mantener la idea como área de influencia del proyecto, que no se declare como área, que permanezca como área, áreas de cultivo, ¿no? El uso del suelo sea agrícola y no de urbanización, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, digamos, prever a largo plazo. Ok, ahora vamos a hablar sobre opciones tecnológicas. Ayer ya comentábamos un poquito esto, especialmente en etapas iniciales, tanto en perfil como en prefactibilidad, manejamos este concepto de opciones tecnológicas. Incluso en muchos manuales van a encontrar, por ejemplo, en el manual de electrificación rural, en el MEPER, manual para la elaboración de proyectos de electrificación rural, ustedes van a encontrar que se pide expresamente y los proyectos que se presentan a las gobernaciones, que se están financiando en este momento por ende, por ejemplo, consideran el tema de opciones tecnológicas, análisis de alternativas para solucionar el problema, digamos que en este caso se manifiesta como una falta de acceso a la energía, ¿no? Entonces, es importante hacer este análisis. En todos los proyectos, en etapas iniciales, se debe hacer, ¿no? Incluso en diseño final o factibilidad, en el caso de electrificación rural, se pide que expresamente se detalle las alternativas posibles de ser utilizadas, ¿no? Porque después muchas veces nos dirigimos solamente al caso que podemos resolver, en el cual no está nuestro negocio, nuestro primo o alguien que influyente, digamos, que tiene su empresa de extensión de red, así que como única solución se plantea la extensión de red. Y en el fondo puede ser que existan alternativas tecnológicas en la zona y que deberían ser analizadas. ¿Ok? Entonces, para la solución del problema identificado, ¿no? Porque el problema no es la falta de energía, es una manifestación de un problema o una causa para que el problema, pues un problema mayor se dé, ¿no? La falta de desarrollo puede ser, ¿no? Condiciones críticas de salud, de educación e ingresos económicos en la población tantos. Ese es un problema, ¿no? Y la falta de energía es una de las causas para ese problema. Entonces, podemos atacar solamente ese o podemos ver de manera integral cómo resolvemos, no solo con electricidad, sino con proyectos productivos, accesos a mercado. Existen un montón de componentes que podríamos vincular a ese problema. ¿Okay? Entonces, tenemos que identificar aquello, ¿no? Y muchas veces, como les decía, este es un proceso normalmente participativo, ¿no? Por lo menos deberían hacerse unas 3, 4 reuniones durante todo el proceso de elaboración, porque un proyecto no solo es un aporte, digamos, tecnológico de alguien, de un iluminado que llega a un pueblito y les dice, a ver, yo les voy a resolver todo. ¿No? Tienen problemas económicos, bueno, yo les voy a resolver, o tienen problemas de productividad, yo les voy a resolver. No existe eso, es decir, hay que usar el conocimiento sabe de las problemáticas y haya intentado resolver el mismo problema, pero de alguna otra manera, o de la misma manera y haya fracasado, ¿no? Suele pasar eso. Entonces, esto de los desarrolladores de proyectos o las consultoras, que es muy común ahora, suelen ya tener paquetes de soluciones, ¿no? Entonces, van y quieren implementar aquello que funcionó, que se dio en La Paz, lo mismo quieren implementar en Santa Cruz y no necesariamente va a funcionar. Entonces, hay que hablar, hay que coordinar, hay que reunirse, hay que escuchar a la gente. Normalmente hay un conocimiento entre la gente que va a beneficiarse de un proyecto. ¿Ok?
Entonces, para solucionar el problema, por ejemplo, de la falta de acceso a la energía limpia y confiable de la población, ¿no? Que es más o menos lo que plantea el ODS 7, se pueden usar diferentes opciones tecnológicas. La extensión de la red parece ser la mm, más natural en principio, ¿no? También justa, a mí me parece, porque que yo limite a alguien, ¿no? Decirle, a ver, tú no tienes, tú vives muy lejos, por eso te voy a dar una energía de segunda calidad, ¿no? O porque vives lejos y eres pobre, te voy a dar pequeñas cantidades de energía, apenas 6 kilovatios hora al mes. Cuando en realidad poblaciones que están más cerca tienen acceso a red trifásica, acceso a carreteras, etcétera. Entonces, es mantener estas diferencias, ¿no? Mantener la pobreza si uno no es capaz de resolver. Ahora, es diferente de decirles, a ver, temporalmente le voy a dar esta solución. El proyecto es temporal. Usted tiene todo el derecho a exigir, porque así dice la Constitución, es un derecho el acceso a la energía en este país desde la Constitución del 2009. Esas personas podrían demandar, ¿no? Que no se está cumpliendo con un postulado de la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese sentido, la red cumple, ¿no? La red, a través de una conexión trifásica, uno puede realizar actividades productivas, puede colocar bombas grandes y irrigar su terreno, puede hacer actividades semi-industriales, ¿no? Procesar madera, soldar, hacer metalmecánica, tantas cosas. Entonces, tiene sentido, digamos, de que normalmente la red se constituye como la primera opción. ¿Ok? Sin embargo, existen alternativas, ¿no? Instalar un generador a diésel no es malo, ¿no? En el oriente lo hacen. Sí, llevar la red resulta carísimo, ¿no? No solo $4,000 por usuario conectado. Pues, puede estar bordeando los 20,000 o más dólares por usuario conectado porque realmente hay que llevar muy lejos, ¿no? Y si llevamos a un centro de carga, todavía hay que extender redes de media tensión complicadas en la zona, ¿no? Casi un transformador por cada familia o por cada vivienda conectada. Pero no es malo. Realmente cuando se encuentra un grado de concentración, la solución diésel resulta una buena alternativa. No por nada estamos usando, ¿no? Todo la provincia Itenes del Beni, tiene un montón de sistemas diésel en Pando, Santa Cruz y lejos, ¿no? San Ignacio de Velasco, por ejemplo, ya es una población grande, hasta aeropuerto tiene, pero no tiene una red interconectada, digamos, con el resto del sistema de Santa Cruz. ¿Ok? Es una alternativa. Habrá que ver los costos, qué implica, a qué precio será confiable la energía. Seguramente va a ser trifásica, pero habrá límites de potencia posiblemente. El costo puede complicarse por si es 24 horas al día. Hay un análisis que hay que hacer, ¿sí? Justamente eso va a permitir descartar posiblemente como una alternativa, pero hay que plantearlo, ¿sí? Instalar paneles solares también podría ser una opción si las demandas de energía no son muy elevadas. Y siempre con esa aclaración que les he mencionado de que puede ser una solución temporal, no es una solución definitiva. Le va a permitir tener luz, comunicarse, pero actividades productivas posiblemente no sea posible con energía solar. Entonces hay que revisar también aquello, ¿no? Hay que revisar el, la, em, digamos, las expectativas de las personas. ¿No? Muchas veces haciendo proyectos, justamente yendo a vender un poco la idea de la energía solar, nos topamos así con gente que decía, no, no, no me interesa, yo quiero actividad productiva, ¿no? Ni siquiera una línea monofásica, ¿no? Queremos trifásica porque solo eso nos va a permitir, ya tenemos actividades. En realidad muchas personas ya tienen su generador a gasolina o a diésel y tienen que encender esos generadores para resolver el problema.
ok, ahí no hay mucho que se pueda decir. Pero también hay poblaciones que no podrían pagar, digamos, una tarifa proveniente de una fuente como un motor a diésel, ¿no? Sería complicado. ¿Por qué en el oriente, por ejemplo, en muchos de los pueblitos del oriente, la gente solamente tiene 4 horas al día de luz, de electricidad, ¿no? De 6 a 10 de la noche. ¿Por qué es eso? No porque no quieran tener en el día, digamos, un refrigerador, etcétera, sino porque si encienden 24 horas al día ese generador, la cantidad de diésel que consumen sería elevadísima, ¿sí? Y una parte obviamente les van a subsidiar, pero el resto van a tener que pagar ellos con la tarifa. Y esto va a ser, no sé, valores de 2 bolivianos por kilovatio hora, cuando en la ciudad, por ejemplo, pagamos 60, 65 centavos de boliviano por kilovatio hora, ¿no? Se llega a esos extremos, casi hasta 3 bolivianos se podría llegar por tener una solución, digamos, cara en la parte de operación, ¿no? El costo del combustible encarece la tecnología. La compra de un generador a diésel no es caro, ¿no? Seguramente cuesta $800 por kilovatio, así que si es de 20 kilovatios, ¿no? 16,000 dólares, no va a ser eh, algo muy caro, digamos, en términos de compra. Lo caro es el combustible, ¿no? Y eso dificulta muchas veces tener servicios 24 horas. Ok, lo otro, que no es mala idea, en muchas zonas, especialmente de los yungas o zonas así de montaña, ¿no? De transición entre valles y altiplano o entre valles y zonas más bajas, se pueden encontrar sitios interesantes para implementar una pequeña central hidroeléctrica, ¿sí? Nos da energía trifásica, ya nos sirve, eso es bueno, ¿no? No estamos limitando y simplemente es encontrar el sitio apropiado donde haya un caudal y una altura, ¿ok? Entonces, se puede hacer el análisis en el área de influencia de un proyecto. Para plantear alguna de estas soluciones, obviamente hay que hacer análisis digamos, de la disponibilidad del recurso, ¿no? No voy a poner energía solar si, no sé, en el sillar, por ejemplo, ¿no? O en el otro lado, la continuación del sillar, no sé cómo se llama, yendo a Santa Cruz por el camino antiguo, la Siberia, ¿no? Todo el tiempo está nublado, entonces no sirve. Ahí descarto a la primera la energía solar, ¿no? No voy a plantar energía geotérmica en un lugar del Beni, digamos, donde no hay ninguna señal de haber vapor en la tierra, ¿no? O hacer biomasa no sé, pues en las pampas eh, de Oruro, no tiene sentido, no hay plantas. Entonces, los recursos son importantes el momento de plantear las alternativas. Aquí les voy a pasar un poquito, les voy a ir mostrando algunas opciones justamente para ir descartando aquello, ¿no? Por ejemplo, en temas de gas, ¿no? Hay dos zonas interesantes. El gas está básicamente concentrado en lo que es la cordillera oriental, ¿no? Donde posiblemente hace millones de años han habido algunos empujes, ¿no? De la placa esta del Pacífico y ha formado la cordillera de los Andes. El origen de la cordillera de los Andes es básicamente empuje de la placa que está en el Pacífico hacia el continente, ¿no? Hacia todo lo que es Sudamérica. Entonces, como parte de eso, imagino que se han quedado atrapados, no sé, pues plancton, dinosaurios, qué sé yo, árboles, y bueno, con el tiempo se ha convertido todo eso en petróleo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos gas, básicamente, del gas que nos permite vivir, el que exportamos a Brasil, el que exportamos a la Argentina, el que consumimos para generar electricidad, para cocinar, etcétera.
está básicamente en esta zona roja al sur del país. ¿Okay? Esa es la zona tradicional, ¿no? Ahí está el campo Margarita, San Alberto, todos los grandes campos, San Antonio, están en esa zona. De ahí básicamente vivimos, ¿no? El gas que nos llega está saliendo de esa zona al sur del país. Hay un poquito, qué sé yo, en más gasolina, diría, o petróleo, Yapacaní, ¿no? Más cerca hacia Cochabamba. Antes Cochabamba era muy interesante en términos de petróleo. Una época llegamos a ser el primer departamento productor de petróleo. Pero bueno, los pozos no eran muy, los reservorios no eran muy grandes y rápidamente ha ido decayendo y actualmente casi no producimos petróleo en Cochabamba. Bueno, y en general tampoco es un petróleo de muy buena calidad, ¿ok? Entonces, si vamos a pensar en un proyecto, por ejemplo, de gas, usar el gas, ¿sí? Queremos generar divisas para exportar luego, debido a la exportación, producimos algo, vendemos al mercado y eso nos genera ingresos para el país. Obviamente tenemos que pensar algo que esté en esta zona, ¿no? En esta región. Un minutito. ¿No? Tiene que estar en esta zona. Ahora, bueno, se viene hablando de toda esta zona azul, ¿no? El bloque, la zona norte, donde se han hecho algunos intentos. Lamentablemente no han sido muy exitosos. Bueno, tampoco hemos hecho muchos intentos, ¿no? Lamentablemente, no sé, hemos hecho un primer pozo, Yacimientos ha gastado como 200 millones de dólares y al final no ha salido ni una gota ni una gota de petróleo o gas, ¿no? Entonces, nada, pues, pero esto no se encuentra gas de esa forma, haciendo solo una vez, hay que hacer N veces, ¿no? Varias veces, varios intentos, y algunos, es probable que en alguno de ellos encontremos, ¿no? Un campo. Así se hace. Por eso es que hay que tener mucho capital para hacer esto, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Para hacer el proyecto de Yaguacua, por ejemplo, la central térmica con ciclos combinados incluidos, que está acá en el sur de Bolivia, obviamente se ha considerado esto, ¿no? ¿Dónde coloco una central a gas? Donde hay gas. ¿Ok? Solo que para hacer el ciclo combinado, además necesito agua. Ahí ya un poquito la zona no necesariamente es la zona que más agua tiene. Entonces hay que conseguir, hay que perforar pozos, ¿no? O podríamos acercarnos al río Pilcomayo y más o menos cerca hacer todo esto, ¿no? Se deben analizar varios aspectos. No solo es el combustible como tal, sino en el caso de los ciclos combinados, además es que los ciclos combinados consumen una gran cantidad de agua. ¿Okay? Tomar en cuenta, por ejemplo, esto, ¿no? Si, por otro lado, les muestro el potencial hidroeléctrico en Bolivia. Igual, está concentrado en todo lo que es la cordillera oriental, ¿no? En esta zona de transición entre lo que sería el altiplano, seco, a buena altura, sí, pero seco básicamente, con poca precipitación fluvial, toda la cordillera oriental se constituye una especie de barrera que hace que se acumulen, digamos, en toda la parte oriental, alta temperatura, oriental, norte, el Chaco más hacia el sur. Digamos, las temperaturas ambientales son elevadas, ¿no? A eso sumarle que hay cierta disponibilidad de agua, de vegetación, hay evaporación y por lo tanto en algún momento se generan nubes, ¿no? Y lo que pasa con esta zona es que justamente esas nubes se van concentrando en esta zona porque la cordillera actúa como una barrera, impide que sigan subiendo hacia esta parte del altiplano, ¿no? O hacia el Pacífico, digamos. Entonces, es por eso que llueve, ¿no? Por eso es que en el Chapar, los Yungas, toda esta zona, ¿no? Del sur de Tarija, por ejemplo, Bermejo, son zonas lluviosas, ¿no? Con bastante precipitación. Y justamente ahí está el potencial, ¿no? Llueve y por lo tanto fluye el agua en los ríos. Si a esto le sumamos altura, ¿no? Caudal por altura es una potencia y que podemos utilizar.
¿no? ¿Dónde están nuestras centrales actualmente? Justamente en esta zona, ¿no? Las hidro que tenemos en Bolivia, Corani, Santa Isabel, San José están aquí, Miguillas está por acá, Misicuni está justo acá en Cochabamba, todo lo que es el complejo del Songo está por aquí, las centrales de Yanacachi, La Choclla de Hidroeléctrica Boliviana están por aquí, ¿sí? Más al sur tenemos San Jacinto, por ejemplo, es parte de toda esta zona de influencia. ¿Okay? Entonces, por ahora hemos venido utilizando eso. La idea es ampliar un poco, ¿no? Hay ideas, qué sé yo, de colocar acá en el río Beni construir una central, que sería la del Bala, por ejemplo, o acá en la zona final, cuando ya hemos juntado todas las cuencas de todos los ríos que se generan, que conducen agua hacia el Amazonas, ¿no? El punto de encuentro es el río Madera. Acá la idea es también hacer alguna central grande, ¿no? Hay mucha presión de Brasil para hacer esto porque sería en una zona, el río Madera es compartido, ¿no? Una de las riberas es Bolivia y del otro lado es Brasil. Brasil ha colocado un poquito más adelante sobre el río Madera y a dos centrales, una que se llama San Antonio y otra que se llama Giraú. Y quieren a toda costa que instalemos una tercera acá en el río Madera. Entonces hay proyectos, sí, pero conflictivos estos proyectos en esta zona. A diferencia de lo que sería la cordillera misma, donde aprovechamos más que todo la altura, más que caudal. Acá en estas zonas el conflicto es que las alturas no son grandes, ¿no? Vamos a trabajar con alturas no como Misicuni de 1000 metros, es decir, máximo trabajaremos acá de 80, 90 metros de caída, con suerte, ¿no? Lo que aprovechamos en esos casos es el caudal. Y para ello hay que inundar un gran área, ¿no? Para tener el caudal suficiente hay que inundar. Entonces, ahí vienen los conflictos también, ¿no? Hay que entender el potencial, sí, es importante, pero también hay que entender las limitaciones que hay en algunos casos, ¿no? Limitaciones de tipo ambiental, de tipo social, que impiden hacer un proyecto. Normalmente nos vamos a topar con eso y ahí nuestra idea, digamos, de ingenieros, ¿no? Donde la cosa... donde sabemos aplicar ecuaciones y demás, a veces nos trabamos en esta parte social, ¿no? Cuando empiezan a aparecer conflictos, la gente dice, no, no queremos, nos oponemos, nos crucificamos e impedimos que se haga un proyecto. ¿Sí? Ahí vienen los proyectos, normalmente llegan a tener este tipo de conflictos. Entonces hay que contratar a alguien. Obviamente, como ingenieros no estamos capacitados en hacer negociaciones y demás. Entonces, normalmente hay alguien en el equipo del proyecto que se anticipa y empieza a trabajar eso, ¿no? Se reúne con la gente, les ofrece compensaciones, pagarles por los terrenos que sean afectados, a veces se piden escuelas, actividades productivas, hay de todo, ¿no? Depende de depende de cada uno de los proyectos para ver de qué manera se negocia en esos casos. Otro recurso interesante es el recurso eólico, ¿no? Este es un mapita de hace algún tiempo, eh, donde básicamente vemos en qué zonas hay vientos, digamos, con velocidades elevadas que se pueden aprovechar. En el caso de Bolivia, básicamente toda esta zona de Santa Cruz. Eventualmente hay esta zona entre La Paz y un poquito de Oruro, ¿sí? Y un poco más al sur, en Potosí también se ve que hay algunas señales, digamos, de vientos que podrían aprovecharse. La diferencia entre esta zona, que no es muy clara en términos de potencial, y esta otra zona, es que acá estamos a más o menos 4000 metros de altitud, en cambio acá estamos solo a 400. ¿Sí? Y eso produce una gran diferencia porque por la densidad, ¿no? A mayor altitud la densidad del aire es menor y por lo tanto el efecto, aunque sea veloz el viento, aunque tenga velocidades
constantes, de valores suficientes, el momento de convertirse eso en potencia mecánica, no es fácil, ¿no? Es decir, una turbina de 2 megavatios, digamos que compramos 2 megavatios, seguramente es para una condición de altitud, ¿no? Del mar, a nivel del mar. Entonces, a 4.000 metros, esa turbina no va a producir 2 megavatios, ¿no? Con suerte va a llegar a producir un megavatio 1.1 o máximo 1.2, pero en ningún caso va a llegar a producir 2 megavatios. Ese es el grave problema de toda esta zona, digamos, donde tenemos grandes altitudes. En cambio, Santa Cruz es interesante, por ello se están construyendo 104 megavatios eólicos en Santa Cruz, que serán inaugurados, bueno, debían haberse inaugurado ya esta semana o estos días, pero creo que lo han postergado para el próximo año. ¿Okay? Y bueno, tenemos nuestro proyectito en Cochabamba, el primero de Bolivia, que es Colpana, en una zona que ni siquiera se ve como una zona de potencial, ¿no? Como esta de Santa Cruz, pero localmente es, ¿no? Ya hemos hablado de cómo hay que medir y todo aquello. La radiación solar también podemos ver dónde está concentrado el recurso solar en Bolivia. En la zona alta, ¿no? Todo lo que es el sur de La Paz, Oruro, Potosí, parte de Chuquisaca, parte de Tarija, una parte de Cochabamba, son las zonas de mayor potencial de radiación solar. Entonces, en esa zona se puede colocar, digamos, hay buen potencial, podríamos pensar, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, es ideal esto. Acá coloquemos centrales fotovoltaicas, espejos, ¿no? De concentración, las famosas centrales térmicas, donde se produce vapor y con ese vapor a través de una turbina se puede generar, etcétera. Es interesante el altiplano. Sin embargo, tiene un serio problema, ¿no? No hay grandes ciudades que consuman en esta región, ¿no? O grandes cargas, no solo ciudades, sino, qué sé yo, industrias grandes que puedan consumir. Lo único que se ha encontrado por acá, por ejemplo, que ha justificado la planta solar que hay acá en Uyuni, es San Cristóbal, ¿no? La minera de San Cristóbal. Gracias a la minera se han construido líneas, se ha mejorado la infraestructura, principalmente eléctrica, en esta zona. ¿Ok? Entonces, si bien el recurso es importante, también hay que ver que el recurso complementado con infraestructura es importante, porque si no, estamos hablando de dos proyectos. Hacer una planta de generación y después hacer una línea de transmisión, como ayer como comentábamos, ¿no? Sobre el caso de Colpana, por ejemplo, ¿no? Que cuando se hizo Colpana, que es la central eólica de 27 megavatios que tenemos acá en Cochabamba, primero se pensó en dos turbinitas de 1.5, 3 megavatios. En ese caso funcionaba bien la cosa y estando a la red de media tensión de ELFEC, esos 3 megavatios. Suficiente la red, ¿no? Soporta esos 3 megavatios, incluso puede llegar hasta 10 megavatios que pueden ser transportados por una línea de 24,9 kilovoltios. Pero cuando ya tenía que hacerse la central grande, aumentar 24 megavatios a los 3 ya existentes, esa línea ya era imposible, ¿no? No daba para transmitir 27 megavatios, no pueden viajar por una línea de media tensión. Entonces ahí se tuvo que construir una línea en 115 kilovoltios desde Paracaya hasta Colpana, ¿no? Y bueno, ahí el error fue no ver que más adelante se podía conectar otro proyecto, ¿no? Entonces hizo una línea de 115 y resulta que a no más de 15, 20 kilómetros, digamos, de Colpana está el proyecto Ibirizu actualmente. Se está construyendo la central de Ibirizu. Y
no se va a poder usar. Lo de Ibirizu son 290 megavatios. No van a poder viajar hacia Cochabamba por la línea de 115. ¿No? En la línea de 115 yo creo que se puede llevar unos, más o menos unos 80, 70, 80 megavatios, no más. ¿No? Depende un poco del conductor, pero como tensión, más o menos estamos en, ¿no? En esa restricción, digamos, de potencia. Por eso es que se va a tener que construir, para el caso de, de Ibirizu, otra línea en 230 que va a pasar por encima de las torres eólicas, ¿no? O por un lado, pero va a pasar por ahí y se va a ir hacia Misque. Y se va a conectar con una línea de transmisión que va de Santibáñez a Sucre, ¿no? Entonces se va a poder evacuar, una parte se va a ir hacia Sucre posiblemente y otra parte hacia Cochabamba, de todo lo que genere en su momento Ibirizu. Entonces como que hemos hecho algunas líneas, pero sin pensar en que más adelante teníamos que hacer otras, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Los proyectos son un poquito cortos, no tienen una visión de largo plazo, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces. Definimos un transformador y resulta que en muy poco tiempo tenemos que cambiar el transformador, porque no vimos bien la dinámica del, ¿no? El cómo crecen los pueblos. Entonces ahí lo que falla es el estudio del mercado, ¿no? No tener un dato exacto de crecimiento nos puede hacer fallar, ¿no? Este solo les mostraba como ejemplo de las restricciones que tiene a veces el recurso. El recurso está bien, pero también se debe complementar con infraestructura. Este es otro recurso que de alguna manera se está intentando también aprovechar, ¿no? La biomasa, generar electricidad a partir de leña, residuos de leña u otro tipo de residuos, como la cáscara de castaña, por ejemplo, o el bagazo de caña que ya utilizamos. Acá es muy diferente comparado con lo que nos muestra este mapa, ¿no? Donde el potencial solar o los proyectos solares podrían estar concentrados en esta zona. Acá vemos todo lo contrario, ¿no? El altiplano no tiene recursos de biomasa. En cambio, si vamos hacia el Beni o hacia Pando, parte de Santa Cruz, hay mucho recurso actualmente. Pero no, un proyecto eso no quiere decir que uno vaya y corte todos los árboles, los quema en un caldero y después generamos electricidad, etcétera. Eh, Cuando hablamos de biomasa, tiene que ser producto de un cultivo sostenible, ¿no? Tenemos que poner alguna especie de rápido crecimiento, luego reponer cuando se ha cortado, ha crecido y se han hecho los pellets, los chips para el caldero, se debe reponer otra vez una planta y que le va a tomar crecer unos años, etcétera, etcétera. Tiene que haber una rotación, ¿ok? Ejemplos a ver, aprovechamos en el caso de la cáscara de castaña, por ejemplo, en Pando, ¿no? La empresa Tahuamanu, que es la que más exporta castaña en este país, ha ido acumulando cáscara por 20 años, creo, ¿no? Montañas y montañas de cáscara de castaña cerca de Cobija. Y la idea de ellos es generar electricidad, ¿no? Para la misma planta y lo que les sobra vender a la red. Eh, entonces, eh, se ha construido, ¿no? Se ha construido una centralita de 800 kilovatios ahí en Cobija, al lado justamente de donde se procesa la cáscara de castaña y bueno, les sirve, ¿no? Entonces sí se usa, hay un recurso. En vez de esa experiencia, esa misma experiencia, se quiere ampliar algo parecido a algo más grande, primero en Cobija y también ampliar a Guayaramerí y Riberalta, ¿no? Entonces se están usando los recursos asociados a proyectos de generación de electricidad. Es un ejemplo nada más, ¿no? Y finalmente, otro recurso que quería mostrarles era este de la energía geotérmica, ¿no? Está poco explotado, no todo el país tiene, está concentrado en la cordillera occidental, digamos, donde están los volcanes, ¿no? Inactivos que tenemos ya
hace tiempo y que, sin embargo, no es que estén en erupción como en La Palma, en España, sino hay, hay alguna actividad, ¿no? Es que se está monitoreando, etcétera, pero hay manifestaciones de un calor interior y esto genera vapor, ¿no? Salidas de vapor en ciertos lugares, no en muchos, ¿no? Hay, básicamente está concentrado entre Oruro y Potosí, que es donde, qué sé yo, se encuentra Laguna Colorada, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay una, un pozo geotérmico donde se piensa hacer un proyecto geotérmico en los próximos años, ¿no? Ya varios años que está ahí parado, pero bueno, no se hace. Y hay recursos, ¿no? Hay cerca al Sajama en Oruro, por ejemplo, hay algunos sitios con geysers, ¿no? Con vapor que sale de la tierra y eso es un indicador, ¿no? De una zona que tiene esa característica y se podría explotar, ¿no? Entonces, si hablamos de geotérmica, no vamos a decir, a ver, hagamos en Ribera Alta geotérmica, no hay, ¿no? El recurso va a ser fundamental. Entonces, volvemos un poco a lo que, de dónde salió todo esto, las opciones tecnológicas, ¿sí? El recurso disponible es fundamental para definir cuál es o no es una opción tecnológica. ¿Ok? Entonces, algunos criterios, ¿no? El más importante creo que es el que ya hemos visto, ¿no? Seleccionamos tecnología en base a la disponibilidad de recursos. Entonces, buscamos con información como estos mapas, por ejemplo, que tiene alguna vez sacaron un librito, el Ministerio de Energía y Hidrocarburos, mostrando básicamente estos mapas un poquito más coloridos, incluso mostrando la mezcla, ¿no? Pensando en energías alternativas, más que todo. Pero mostraba que si se puede hacer hidroeléctrica, más eólica, más solar, en algunas zonas era más interesante, en otras solo eólica o solo solar, etcétera. Entonces, se viene estudiando, ¿no? Es preocupación de todos ese aprovechamiento de los recursos, porque es de ahí que vamos a sacar, ¿no? La electricidad que luego vamos a consumir. Pueden ser recursos renovables o no renovables, como es el gas o el petróleo, pero son recursos que deben estar disponibles. Depende también la selección tecnológica de la escala de la demanda. Es decir, si la demanda es significativa, tengo un pueblo, no sé, de tipo Chayapata, digamos, ¿no? Con, no sé, 10,000 habitantes más o menos, a 15,000 tal vez, Chayapata. No le voy a ir a ofrecer energía solar, ¿no? Ya es un pueblo estructurado, ya tiene hasta bancos, ¿no? Tiene su planta procesadora de quinoa. Dentro de las alternativas, si no tuviera red, por ejemplo, Chayapata, no voy a ir a decirles, a ver, todos se instalan paneles de 50 vatios, nos van a botar con los paneles en nuestras cabezas. Ahí, realmente, por esa actividad económica, requieren de grandes volúmenes de energía, ¿no? Entonces, la demanda está definiendo, ¿sí? El tamaño de la demanda define o por lo menos descarta algunas opciones tecnológicas, ¿no? De hecho, en este caso, el ejemplo que les daba, ¿no? Voy con mis panelitos de 10 vatios, los últimos, con baterías de litio y focos de LED, todo. Necesito solo 10 vatios para atender las necesidades de una casa. Es decir, voy a ofrecer a Chayapata y nadie nos va a aceptar, ¿no? Nos botan en la cabeza y nos mandan de vuelta a la oficina. Entonces, es importante considerar eso, ¿no? Pensar antes de plantear una solución, una alternativa tecnológica, hay que plantear, a ver, ¿qué va a pensar la gente? Qué, eh, qué, eh, qué requerimientos tienen, ¿ok? Como les decía antes, a veces ni siquiera monofásica en muchos lugares aceptan, ¿no? Quieren energía trifásica porque realmente permite hacer actividades productivas ya en serio. ¿Ok? La capacidad también de producción. Aquí nos vamos a
no necesariamente, digamos, vamos a hablar, por ejemplo, de energía. Y yo tengo un ejemplo interesante sobre la capacidad de producción. ¿Qué tecnología vamos a usar? ¿No? Ahí es más relacionado con a ver, el tamaño de la planta y la tecnología que vaya a usar va a depender de cuánta caña puedo producir en esta zona, ¿no? Es el caso de San Buenaventura, por ejemplo, en La Paz, ¿no? Se ha hecho una planta, una azucarera, pero en los alrededores de en los alrededores de San Buenaventura no hay suficiente caña como para procesar. Pues ahí hay un error en cuanto al dimensionamiento y posiblemente también en cuanto a la tecnología. Si yo pensaba en una planta mucho más pequeña, puedo que haya podido usar otra tecnología, ¿no? Depende normalmente de esa escala, del tamaño que se va a utilizar. También la accesibilidad es importante, ¿sí? Para seleccionar la tecnología. ¿Puedo o no llevar ciertos componentes, digamos, de la ingeniería? Lo que les hablaba con las eólicas ayer, ¿no? O con los ciclos combinados. Es decir, mis carreteras, la geografía, la topografía, limitan, ¿no? Limitan el transporte de ciertos componentes, ¿no? En muchos lugares, a ver, por ejemplo, les doy el caso ahorita estamos construyendo, está en plena construcción el proyecto Ibirizu, ¿no? 290 megavatios de potencia hidroeléctrica, está, no sé, a 130, 140 kilómetros de Cochabamba. La primera actividad que están haciendo los contratistas son los caminos. Porque el momento que ya se termine la presa, que se acabe el túnel y hay que construir luego la casa de máquinas. Ya con la casa de máquinas lista, hay que comprar las turbinas. Turbinas, generadores y transformadores. Son máquinas grandes para la potencia que va a tener Ibirizu. ¿Por dónde llevamos todo eso? ¿Sí? Los puentes van a resistir el peso. No, los caminos son estables como para llevar estos tamaños de máquinas. Se debe evaluar eso, ¿no? En función de esas alternativas voy a decidir, o es de esas limitaciones que tengo de acceso, voy a decidir descartar posiblemente alguna alternativa tecnológica, ¿no? Porque el camino no da. Entonces, en vez de, incluso esto puedo modificar el tamaño de mi proyecto, ¿no? En vez de ser 290 megavatios, por ahí con 90 es suficiente. Los caminos dan para transportar turbinas, dos turbinas de 40, digamos, que no son tan grandes. En cambio, si es 290, tengo que hacer una de 100, otra de 100 y una tercera de 90, que posiblemente sea el tamaño, ¿no? de nuestra central. Entonces, la accesibilidad va a definir la tecnología también. ¿Ok? Las economías de escala que habíamos hablado ayer, ¿no? Puedo obtener, ahí normalmente sirve para dar el salto a veces a sistemas de mayor potencia. En este caso, a ver, las economías de escala, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirven, ¿no? Si compro 100, me van a dar a un precio de, no sé, de $50, ¿no? Pero si compro 1000, cada unidad me va a costar solo $40. ¿Ok? Entonces, a veces hay que optar, digamos, en función de esas economías de escala, esta tecnología es la más apropiada. ¿Sí? La que me permite obtener más descuentos o mejores, ¿no? Eh, eh, digamos, mejores condiciones de precio, básicamente. ¿Okay?
no en todo funciona de esa manera. Hay algunas tecnologías que no siempre por la escala, es decir, vamos a obtener un descuento, ¿no? Sino incluso más bien, si bajamos la potencia, nos va a salir mucho más caro. Después depende del tipo de proceso, ¿sí? Las tecnologías, qué es lo que hay que hacer, desde dónde tengo que empezar a producir, digamos, ¿no? Me llega ya pulpa de naranja o tengo que, además de producir el jugo, pasteurizar, tengo que, además, hacer todo el sistema de exprimido de la naranja, cosas de ese tipo, ¿no? O puedo aprovechar lo que ya los productores locales han desarrollado, digamos. Entonces, mi empresa solo se va a dedicar a la parte de procesamiento final, por ejemplo. ¿No? Puede ser ese es el caso también. Después de la distribución de los equipos, ¿sí? La tecnología depende, las opciones tecnológicas tienen que ver también con la logística de distribución. Vimos antes como un tema de transporte, ¿no? Básicamente. Finalmente, la flexibilidad, ¿no? En muchos casos, a ver, por ejemplo, si yo coloco una turbina, a ver, de acuerdo a en hidráulica se usa bastante unos gráficos, ¿no? Entre caudal y altura, ¿no? Y dependiendo del caudal y de la altura, estos gráficos nos sugieren un tipo de turbina para una central hidráulica, ¿no? Y se sobreponen más o menos las Francis rápidas, ¿no? Y las Pelton están más o menos en el mismo espacio, ¿sí? A ver, ¿qué decido? ¿Cuál de las dos tecnologías? ¿No? Es casi indiferente, digamos. Estoy en el límite de uno y del otro, ¿no? Lo que me sale de acuerdo al caudal y a la altura, podría utilizar una Francis o una Pelton. ¿Cómo decido por una u otra tecnología? Si da lo mismo. Una opción sería lanzar una moneda. No es tan válido en ingeniería. ¿Ok? Entonces hay que buscarse un otro criterio. Un criterio interesante en este caso de desempate es la eficiencia. ¿Sí? Las Pelton tienen muy buena eficiencia en todo el rango de trabajo, en todas las potencias, ¿no? Sí. Al 30% de su potencia nominal ya tiene la eficiencia máxima. Al 50 lo mismo, a 80, a 90, a 100, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, optamos por esa. En cambio, una Francis no tiene esa misma, ¿no? Si estamos al 50% de su potencia nominal, la eficiencia baja sustancialmente. Entonces, si sé que la carga que debo atender tiene variaciones, ¿no? El consumo tiene variaciones, mejor uso una Pelton y no una Francis. ¿Ok? Tenía las dos opciones, pero decido por una de ellas porque me ofrece cierta ventaja. Lo mismo, ese mismo análisis se suele hacer a veces con las máquinas térmicas, ¿no? Las turbinas a gas o los motores a diésel, que lamentablemente con baja carga no son muy eficientes, consumen más combustible para generar los mismos kilovatios hora. Entonces ahí se descarta también, ¿no? Si sabemos este detalle de cuál es la variación eh, de la carga, digamos, en una ciudad o en un pueblo. ¿Ok? Entonces, varios aspectos van a ir justamente a apoyarnos a decidir, primero, analizar y después a decidir por una tecnología, ¿no? Por alguna de las tecnologías. Por ejemplo, esto ha salido, este cuadrito lo he sacado del manual que ustedes tienen, del manual para la elaboración de proyectos de electrificación rural, donde
se muestran diferentes opciones para resolver un temita de electrificación rural, ¿no? Un pueblo que no tiene acceso en algún lugar del país, que hay muchos. Entonces, se pueden ver las opciones tecnológicas siguientes: extensión de la red, generación termoeléctrica diésel, generación termoeléctrica a gas, microcentral hidroeléctrica, sistema eólico, sistema fotovoltaico o finalmente un sistema híbrido que nos mezcla el motor a diésel con el fotovoltaico o con el eólico. ¿Okay? Hay todas esas opciones para atender un determinado problema. ¿En qué caso se podría aplicar? Extensión de la red cuando la población es grande y es poco dispersa y donde además hay usos productivos. La gente ya quiere producir, necesita energía para sus máquinas. Entonces, como habíamos visto, es más, nos van a decir no solo monofásico, queremos trifásico además. ¿Ok? Entonces, si hay esas condiciones, difícil pensar en otras alternativas. ¿Ok? ¿En qué casos se puede usar la generación a diésel? Cuando la población está concentrada, es importante, porque si está muy dispersa, tendríamos que llevar, además de la planta de generación, hay que mejorar la red, ¿no? Seguro que hay que poner una red de media tensión si los usuarios están más allá de los 500, 600 metros. En ese caso hay que colocar un transformador, elevador, hacer una red de media. Al final, en los dos extremos del pueblo se colocan transformadores reductores y se hace la red de baja tensión. Eso ha encarecido el proyecto, ¿sí? Pero aplica, ¿no? Corresponde, digamos, se puede, es una posibilidad. Es caro, ¿no? No es amigable al medio ambiente, pero es una alternativa. Ya para descartar, se tomará en cuenta esos otros aspectos. ¿Ok? Generación termoeléctrica con gas natural. Lo mismo que en el otro caso, solo se va a aplicar a pueblos concentrados, grandes, ¿no? Donde hay usos productivos. La restricción en este caso es si hay un gasoducto. Si no hay gasoducto, no sirve, no se puede hacer, ¿no? Entonces se descarta también, ¿no? En el otro caso podemos descartar porque no hay caminos de acceso para llevar el combustible, ¿no? Normalmente tendré que llevar en un cisterna, llevar el diésel, y esto tiene tamaños, ¿no? 20,000 litros, 10,000 litros, no sé. Normalmente son grandes. Entonces, si no hay un buen camino, aquí otra vez hay una restricción. Pero si el camino es bueno, no hay ningún problema. Las microcentrales hidroeléctricas, ¿en qué caso se aplican? Cuando la población es poco dispersa, otra vez, porque esto tiene que ver con una red, ¿no? Entonces, si quiero hacer una red de baja tensión solamente, debería pensar en un radio más o menos de 700 metros. ¿Sí? La última casa debería estar alejada desde el centro de donde genero, debería estar alejada máximo 700 metros. Después de eso, tendría que pensar en el caso de las centrales hidroeléctricas, más bien igual que en las otras tecnologías, en una red de media tensión. ¿Ok? Entonces, la dispersión es fundamental en todo aquello que implica algo de red, distribución, ¿no? Si es muy dispersa, complica, encarece los proyectos, inviabiliza los proyectos. Ok, aquí entramos un poco a sistemas de alguna manera descentralizados. La energía eólica sirve básicamente para iluminar, ¿no? Comunicación, bombeo de agua o sistemas de riego. ¿Ok? Se aplica en esos casos, pero no son grandes demandas. A diferencia de los otros, donde nos exigen cierta concentración de la población, en este caso más bien es aplicable a lugares donde la población es dispersa, porque cada uno podría tener su propio generadorcito eólico con su batería, ¿no? Entonces se genera en la medida que hay el recurso disponible, se almacena y cuando se necesite usar en la noche, en la tarde, simplemente se usa. ¿Ok? Entonces ya es una solución descentralizada.
Lo mismo que los generadores fotovoltaicos, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos también se van a aplicar para lo mismo, iluminación, comunicación, tienen que ver con poblaciones dispersas, es, digamos, su mayor aplicación más bien ahora serían las poblaciones dispersas, porque se permiten sistemas, digamos, mm, autónomos, ¿no? Propios, descentralizados. La siguiente opción, que son los sistemas híbridos, otra vez volvemos un poquito a poblaciones concentradas, ¿ok? Donde se forman pequeñas redes para atender un grupo de varias casas. ¿Qué usan en estos sistemas? Los sistemas híbridos, como su nombre indica, en realidad la mezcla de dos formas, digamos, de energía. ¿Ok? Entonces, diésel con solar, diésel con eólica puede ser. Se puede hacer diésel, eólica y solar en una sola, si hay recurso suficiente. Entonces, el diésel ahí actúa casi como si fuera una batería en los sistemas descentralizados, ¿no? Individuales. O sea, acá estamos hablando ya de un conjunto de casas. Entonces, es una solución, hay casos, ¿no? Cobija, por ejemplo, es un caso de estos, es un sistema híbrido, tiene 5 megavatios solares más unos 12 o 15, no, 12, 13 megavatios diésel, se combinan ambas y se resuelve más o menos la demanda de Cobija como ciudad, y es grande, ¿no? Hay sistemitas pequeños, 160 kilovatios en un lugar llamado El Espino, en Santa Cruz. Lo mismo, generador diésel más energía solar. En el Beni hay ya un par de casos, por lo menos. Remanso se llama uno de ellos y el otro se llama Puerto Villazón o Cafetal. Puerto Villazón y Cafetal, digamos. Eh, Igual, con sistemitas, no sé, de 200 kilovatios combinados con un generador diésel. Resuelve el problema. Necesita población concentrada, eso sí, y actividad productiva. Por eso es que vinculamos eso a una red. No tiene que ser de tanta potencia, digamos, esa actividad productiva, porque en estos casos sí hay un límite, ¿no? Entonces, pero aplica, ¿no? En Remanso, por ejemplo, yo decía, estuve en la elaboración del proyecto y en la implementación del proyecto de Remanso. Es un pueblito con, no sé, 200 casas más o menos, ¿no? Al borde de un río, lejos de todo, ¿no? La gente vive de la pesca básicamente. Y el proyecto, bueno, se decidió porque todas las quejas eran todo el tiempo de que no hay energía suficiente, apenas tienen 4 horas al día, no pueden realizar actividades productivas, es más, no llega a todos la energía, cae el voltaje, si queda 220 en la red de baja tensión, se llega a tener un voltaje de, no sé, de 180, 185, grave. Entonces, ante eso se dijo, bueno, vamos a hacer un proyecto que además le ayude al generador diésel con energía solar. En realidad era al revés. Vamos a cambiar la tecnología, vamos a colocar paneles solares, pero el diésel va a ser un soporte para eso, ¿no? Para que cuando falle la energía solar, el sistema diésel pueda atender todo aquello. ¿Ok? Así se van combinando. Ahí en todo el mundo existen estas tecnologías. En el Brasil hay mucho más, por ejemplo, si se mezcla diésel, solar, eólico, o solo diésel y solar, haciendo mini redes, incluso biomasa, ¿no? Se producen bastante aceites de algunos tipos de palmeras y eso se puede quemar en el generador diésel, ¿no? Entonces, eso es producto, digamos, natural, ¿no? Renovable, etcétera. Eh, Básicamente, esas son las opciones tecnológicas. Entonces, hay que analizar los pros y los contras, las limitaciones, las ventajas, desventajas, las limitaciones que también tienen todas las tecnologías. A partir de eso, hay que decidir una.
en algún momento del ciclo del proyecto. ¿Ok? Cuando decimos decidir es que no vamos a poder hacer un diseño final o una factibilidad con todas las alternativas. Solo podemos quedarnos con una, ¿sí? La mejor, de acuerdo a los criterios que se puedan establecer, ¿no? Que atienda toda la demanda, que requiera que tenga pocas exigencias en términos de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, así se hace. Se selecciona una propuesta. Todo proyecto de cualquier tipo siempre va a tener una o dos opciones tecnológicas más. No hay no hay una única opción tecnológica para resolver algún problema. ¿Ok? Entonces, en el proyecto se debe incorporar esto. Acá hay algunos indicadores complementarios para hacer este proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, para ampliar la red, la potencia de la vivienda, la potencia instalada de la vivienda debería ser superior a 300 vatios. ¿Ok? Eso con ampliación de la red, con gas natural y diésel 200, con hidráulica 200 y con sistemas fotovoltaicos entre 50 y 100, con sistemas eólicos menos de 50 y con biomasa, si es que se va a colocar más de 200, ¿no? Como las otras térmicas. Entonces hay algunos indicadores, ¿no? Como la potencia por consumidor, eso hay que evaluar, qué es lo que tiene, se hace un listado de los usuarios, se hace una encuesta básicamente, ¿no? En el estudio de mercado se puede hacer esto. Se aplica una encuesta, se pregunta, a ver, ¿qué equipos eléctricos tiene? ¿Ok? Y se pregunta, ¿en qué horario utiliza estos equipos eléctricos? Y a partir de eso, ¿no? Se ve en qué horario, en qué momento se coinciden todos los equipos. Esa es la demanda que se menciona en este primer punto. ¿Okay? Luego, el grado de dispersión de los usuarios, ¿no? En este caso está dado en usuarios por kilómetro, ¿no? La ampliación de la red es interesante si está entre 5 y 10 usuarios por kilómetro. ¿Sí? El gas, menos de 10 usuarios, lo mismo que la generación térmica y la de biomasa. La hidráulica también menos de 10. Para la fotovoltaica y la eólica, la dispersión no es crítica, ¿no? No es importante la dispersión en hidráulica, en eólica y solar. Más bien es donde es mejor colocar un sistema solar y eólico en aquellas poblaciones que están dispersas, ¿no? Porque atienden solo la generación para una vivienda, no da para dos o tres o para un conjunto, ¿sí? Entonces, la dispersión también es un factor, digamos, que se puede analizar, ¿no? De manera objetiva. La energía consumida por el usuario, ¿ok? Si consume poco, ok, las fuentes de generación de como la solar y la eólica serían lo ideal. Pero si consumen ya ciertas cantidades mayores a 20 kilovatios hora al mes o mayores a 40, 50 kilovatios hora al mes, ok, esas no sirven como opción y nos vamos más bien a la extensión de la red, a un motor a diésel, ¿no? O un motor base a biomasa o una mezcla de diésel con biodiesel, entonces se puede sacar un producto, digamos, más apropiado. Finalmente, ¿no? El factor de carga. Esto quiere decir cuánto de toda la potencia instalada usamos efectivamente en una determinada vivienda, en un caso. ¿Ok? Entonces, entre 25 y 45% de factor de carga, la ampliación de la red es interesante, ¿no? Lo mismo que el gas natural, todo aquello que implica red, ¿no? Generación más red o solo red, ideal, digamos, en esos términos, ¿no? Hasta 45%, que sea un poco alto, porque todo el país, todo Bolivia tiene un factor de
factor de carga del 55-57%. Entonces, tal vez es una exigencia, ¿no? Área rural normalmente tiene 20% de factor de planta, ¿ok? En los casos de sistemas fotovoltaicos o sistemas eólicos, el factor de carga, no, esto está equivocado, porque en realidad es mejor que sea más bajo, ¿no? Porque realmente, y entiendo por qué. Ah, ya. En realidad se puede usar toda la energía. Como estos sistemas tienen batería, entonces todo lo que se genera al final se utiliza, ¿no? No hay un grado de desperdicio. Por eso es que tiene un valor normalmente alto en estos dos casos, ¿ok? Entonces hay indicadores para descartar también alguna alternativa tecnológica, ¿no? Puede ser la potencia del consumo, la cantidad de energía al mes que se consume, la dispersión o finalmente el factor de carga. Todos son criterios, digamos, técnicos para poder descartar. Veamos un poquito esto del diagrama unifilar, ¿no? Cuando hacemos proyectos de extensión de red, normalmente tenemos que entender cómo está ya la red existente o qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde vamos a extender, ¿no? Hay que analizar el atrás y lo que vamos a construir, que es lo que viene hacia adelante, ¿ok? Entonces, un diagrama unifilar es una buena ayuda, sin necesidad de hacer un mapa complejo de por dónde va, cuántos postes hay, no sé. Simplemente una referencia, ¿no? Es una referencia. Y un diagrama unifilar nos presenta esa información, pero de manera, digamos, resumida, ¿ok? Entonces, en cualquier proyecto es necesario. En aquellos que, obviamente, en los nuestros, los eléctricos, es donde podemos hacer un diagrama unifilar. Entonces, primero hay que dibujar todo lo que ya se tiene, ¿no? O sea, una línea, no sé, la subestación Quillacollo, digamos, ¿no? Tenemos una subestación en Quillacollo, más o menos detrás del cementerio, en la parte sur de Quillacollo. Y a partir de ahí salen alimentadores. En 24,9 kilovoltios salen a diferentes lugares. Podemos dibujar desde la subestación Quillacollo, es decir, ese alimentador hacia dónde va, cuántos kilómetros tiene, cuántos transformadores, ¿no? Hay a lo largo de ese alimentador, ¿no? Podemos dibujar con los conductores, con los niveles de tensión, los transformadores y todo aquello. Esa es la foto actual. Ahora yo quiero conectar más. El proyecto de electrificación rural dice que voy a conectar todavía, no sé, 10 kilómetros más de línea de media tensión, más 4 kilómetros de baja tensión. Entonces hay que ver cómo nos conectamos a eso que ya está construido, ya existe. ¿Ok? Entonces, es muy útil un diagrama unifilar en todo proyecto básicamente eléctrico, ¿no? Para entender exactamente cómo está y qué estamos haciendo. Se puede incorporar en un diagrama unifilar el sistema de generación, si hay subestaciones elevadoras, ¿no? Normalmente si entre el punto de generación y el punto de consumo más alejado, la distancia es superior a 700 metros, hay que dar el salto, ¿no? De baja tensión a tener un sistema de alta tensión. Y eso implica tener un elevador, un trafo elevador, más varios trafos reductores, ¿no? Que cerca de las demandas que se tienen. Ok, en esos casos hay que colocar, ¿no? Hay que colocar, después del transformador elevador, hay que colocar las secciones de los conductores, cuántas derivaciones van a haber, y finalmente los transformadores reductores, ¿no? Y bueno, se puede colocar incluso el detalle de después del transformador reductor, ¿no? Que el trafo reductor baja de media tensión a baja tensión, hacer el diagrama de la baja tensión también. ¿Okay? Así con esa información se puede entender el sistema, ¿no? No hacer unos planos físicos, sino esquemáticos, y el diagrama unifilar es muy útil para poder entender.
muchas veces nos topamos con un problema en proyectos de electrificación rural. Y con eso vamos a terminar la clase. Resulta que a alguien se le ocurre, hay una demanda, la gente escribe cartas, el dirigente va a ELFEC, reclama, etc. Al final se acuerda, ¿no? Y se acordó no solo con ELFEC, sino con la gobernación de que se va a hacer un proyecto conjunto. Sin embargo, resulta, bueno, ese proyecto se va a conectar en un punto A, ¿ok? De una red ya existente. Y el proyecto va a atender, no sé, a 400 familias, digamos. Ok, se hace todo el proyecto, se hace todo el diseño de postes, de estructuras, todo, el sistema de tarifas, cómo va a funcionar, todo aquello, ¿no? El mantenimiento, todo aquello que se requiere. Sin embargo, muchas veces la gente no se fija que ese conductor ya no da más para conectar a otras cargas. Ya llegó a su capacidad, a su límite. Entonces, en ese caso, en realidad hay que cambiar, ¿no? Aguas arriba. A veces nos pasa lo mismo con el transformador. A veces es el conductor que ya no tiene capacidad de llevar más corriente. O el transformador que ya está saturado. Entonces, el proyecto no es solo desde ese punto hacia abajo. El proyecto también, para poder hacer eso que se había pensado, en realidad hay que cambiar además el conductor o el transformador. Y eso se puede ver, ¿no? En un diagrama unifilar. ¿Cómo son los diagramas unifilares? Básicamente este tipo de diagramas, ¿no? Les muestro un ejemplito nada más, que es de un proyecto de un sistemita aislado en Tarija. ¿Ok? Entonces, la generación se genera en 6.6 kilovoltios. El transformador elevador, en este caso, tiene 500 kVA. De 6.6 se eleva a 24,9 kilovoltios. El sistema es trifásico de 4 hilos, tiene un neutro, pero se hacen ramales monofásicos, ¿no? Para diferentes áreas del pueblo que se está electrificando. Acá cada ramal tiene un transformador de 100 kVA monofásico, ¿no? Y reducen de 14,4, es raíz de 3 de 1 sobre raíz de 3 de 24,9. Es un monofásico, es el valor en fase de este sistema, ¿ok? Este es de línea y esto es básicamente de fase. Entonces se toma, solo se toma una fase, es 14.4 y se reduce a 220 voltios. ¿Qué distancia? 2.160 metros. Acá solo son 200 y aquí 2.140. Incluso se coloca el dato del conductor en un diagrama unifilar. Es un número 4 para estos 3 tramos. ¿Sí? Y finalmente la corriente que va a fluir en la red de baja tensión, que solo es de 2.3 amperios. Ok, tengo una idea grande al solo ver el diagrama unifilar sé de qué características es el proyecto, incluso en términos de viabilidad, ¿no? Por las potencias de los transformadores, se puede hacer mucho análisis. Es muy útil, ¿sí? En el manual de electrificación rural piden que se haga un diagrama unifilar y se analice, no solo que se haga, sino se analice un diagrama unifilar de la zona de implementación del proyecto. ¿Ok? Con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Nada, van a tener un fin de semana con retorno el lunes, pero el martes van a tener feriado, así que, bueno, no nos vamos a ver hasta el próximo día jueves entonces. Nada, que pasen un buen fin de semana y también un buen feriado, ¿no? No se aglomeren mucho. Si van a la feria, no tengan mucho cuidado. Parece que la cuarta